¿Qué tal, chicos? Continuamos ahora con la segunda parte de nuestro tema, culturas prehispánicas. Y en este momento vamos a hablar de la cultura Wari, que viene a ser el segundo horizonte peruano, o también denominado horizonte medio. Para poder recapitular y poder de alguna manera resumir lo que ya estamos haciendo, en el Perú solamente existieron tres grandes culturas que se desarrollaron por gran parte del territorio peruano. Estoy hablando primero de la cultura Chavín, que se extendió por gran parte del territorio del Perú, pero cuya influencia fue básicamente cultural, en especial el culto al dios Jaguar, ¿no? Al dios Huiracocha, ¿no? Bueno, la segunda cultura que se desarrolló en un territorio muy extenso fue la cultura Wari, que se caracterizó ya no tanto por una influencia cultural en un inicio, sino por una influencia militar, es decir, todos los territorios fueron conquistados a base de la fuerza del ejército Wari. Muy bien, y la tercera gran cultura que se desarrolló no solamente en territorio peruano, sino también en otros países fue la cultura Inca. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar del segundo horizonte o también llamado horizonte medio, la cultura Wari. Y justamente tenemos aquí enfrente, ¿no? En esta imagen, ¿no? Chicos, los restos de las ruinas de Piquillacta, que viene a ser un gran centro administrativo de los Wari, pero ubicado en el Cusco. Recordemos que la cultura Wari tuvo como inicio de desarrollo, como origen, al departamento de Ayacucho. También tenemos en la parte inferior derecha, ¿no? Las ruinas de la misma Viñaque o Wari, que viene a ser capital de la cultura Wari. Y en la parte superior tenemos restos pues, de cerámica Wari, con características de la Nazca y también Tiahuanaco. Muy bien, pasamos así a la siguiente diapositiva y primero vamos a hablar de la ubicación geográfica. Recordemos que la cultura Wari se desarrolló básicamente, su origen estuvo en Ayacucho, cerca de la Pampa de la Quinoa, pero recordemos que a la vez la cultura Wari se desarrolló por gran parte del territorio peruano. Llegaron por el norte hasta La Libertad y Cajamarca y por el sur llegaron hasta Arequipa y el Cusco. Muy bien. Ahora, recordemos que la capital viene a ser Wari, pero también es conocida como Viñaque. El nombre de la capital tiene el mismo nombre que la cultura, Wari, pero en algunos textos aparece con el nombre de Viñaque. Es el mismo lugar. Se desarrolló aproximadamente entre los siglos 6 y 12 después de Cristo. Tenemos aquí en el mapa justamente el territorio abarcado. Llegó hasta los límites de La Libertad con Lambayeque, la Sierra de Cajamarca, ¿no? La Sierra de Ancash, también llegó a Lima, la Sierra de Junín, Huancavelica, Ayacucho, y la costa de Ica, la costa de Arequipa, también la Sierra de Arequipa y también la Sierra Cusqueña. Como vemos, tenemos los principales centros arqueológicos. En el sur tenemos justamente Piquillacta en el Cusco, Conchopata, Huari en Ayacucho, Huarivilca en Junín, ¿no? Pachacamaco también ubicado en Lima, Cajamarquilla también en Lima, Huilcahuaín ubicado allá en Ancash, ¿no? Cerca a la ciudad de Huaraz, ¿no? Huiracochapampa y Marcahuamachuco, también ubicados en la Sierra de la Libertad. Bueno, pasamos al siguiente mapa y vamos a poder observar en esta diapositiva justamente el territorio que abarcó el Imperio Wari, el primer imperio militar del Perú. Recordemos que ellos se extendieron en base a la fuerza, al uso de ejércitos para dominar los territorios. Muy bien, tenemos en estos dos mapas muy parecidos el territorio dominado por los Wari. Como habíamos dicho, por el norte llegaron hasta La Libertad y Cajamarca, por el sur llegaron hasta Arequipa y Cusco. Muy bien. Pasamos ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del origen de la cultura Wari. Muy bien, recordemos que en el intermedio temprano, mientras la cultura Nazca, la cultura Tiahuanaco, la cultura Lima están decayendo, hay una cultura en la Sierra de Ayacucho que está surgiendo. Esa es la cultura Huarpa. La cultura Huarpa fue, de alguna manera, la sociedad que asimiló el desarrollo de los Nazca, de los Tiahuanaco, de los Lima, y que al final se fusionó y formó lo que actualmente llamamos la cultura Wari. Recordemos que los Huarpa, que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, toman lo mejor de los Nazca. El urbanismo, las construcciones, la cerámica pictórica, también tomaron lo mejor de Tiahuanaco, la cerámica, la forma, ¿no? También los colores, las construcciones de piedra y también algo de los Lima. Al final los Huarpa, al fusionar todos los avances tecnológicos y conocimientos de los Nazca, de los Tiahuanaco, de los Lima, se fusiona y forma una gran cultura, una sola gran cultura. Y eso viene a ser la cultura Wari. Muy bien, los Huarpa, como leemos acá, es la cultura ayacuchana, que fue el núcleo sintetizador del desarrollo imperial Wari. Los Huarpa tuvieron mucho contacto comercial con los Nazca, ¿no? Y los Huarpa tomaron lo mejor de los Nazca, que viene a ser el desarrollo urbano, las construcciones de ciudades y también
la cerámica pictórica. Los Huarpa en ese momento tenían como capital la ciudad de Ñahuimpuquio. Bueno, los Nazca, a ver, era una cultura regional que se desarrolló en la costa peruana y desarrolló el urbanismo. Por ejemplo, la ciudad de Cahuachi, que es la capital de los Nazca, y Tinguiña. Recordemos que también toman el desarrollo agrícola, la tecnología hidráulica para poder extraer agua. Los Huari copiaron eso. Y también la cerámica pictórica, el uso de varios colores, chicos, en su cerámica. De los Tiahuanaco, obviamente, los Tiahuanaco habían desarrollado los famosos archipiélagos, ¿te acuerdas? Que venían a ser regiones, ¿no? En otras, digamos, regiones lejos de la meseta del Collao que ellos dominaban para poder producir, ¿no? O por poder extraer productos que en su región no tenían. Recordemos que los tiahuanaco vivían en la meseta del Collao y ahí escaseaban algunos productos como las frutas, el pescado, la hoja de coca. Por eso tenían que conquistar otros territorios. Ese modelo de archipiélagos, que también es denominado, muy conocido como el control vertical de los pisos ecológicos, también fue asimilado por la cultura Huari. Por eso decimos que la cultura Huari tiene su origen en la cultura Huarpa como núcleo sintetizador, ¿no? Esta cultura Huarpa, ¿no? Tomó lo mejor de los Nazca, los Tiahuanaco y algo también de la cultura Lima para poder desarrollarse. Lo podemos ver aquí en el mapa, ¿no? De Huarpa heredó el territorio, digamos, Ayacucho, que luego se va a extender, de los Nazca, digamos, el urbanismo y la cerámica, de los Tiahuanaco también la religión. Recordemos que los Huari adoraron al dios Huiracocha, pero ese dios Huiracocha era originario también de la cultura Tiahuanaco. Muy bien, entonces Huari viene a ser la síntesis cultural de todos los pueblos anteriores. Muy bien, y recordemos que también la cultura Lima, a través de en las ruinas de Pachacamac, se han encontrado algunas influencias Huari. Podemos ver en este cuadro justamente, ¿no? La influencia Nazca, la influencia Tiahuanaco para dar origen a los Huarpa, ¿no? Y luego a la cultura Huari. Muy bien, organización política. ¿Qué tipo de estado tuvo la cultura Huari? Fue un estado netamente militarista. ¿Tuvo algo de teocrático? Por supuesto que sí, pero obviamente predominó la parte militar. Recordemos que Huari, al igual que muchos pueblos, era un estado teocrático militar, pero preferentemente militarista. Fue un imperio militar, el primer imperio militar del Perú, donde los excedentes, las ganancias, eran guardados o eran llevados a la capital. La capital de los Huari fue Viñaque, también conocida como Huari. Recordemos que ellos utilizaron la fuerza del ejército para dominar los territorios y también la construcción de grandes centros urbanos. Ellos, para poder controlar y administrar todo el territorio, construyeron ciudades en distintas regiones. Esas ciudades tenían la función de ser cabezas de región. Una ciudad construida por los Huari tenía la función de ser una cabeza de región, es decir, esa ciudad controlaba económica y militarmente todo el territorio que se encontraba alrededor. Muy bien, obviamente que había un jefe en esa ciudad que cobraba los impuestos, sometía a la población, ordenaba el trabajo, ¿no? Y también sacaba soldados para el ejército. Bueno, ahora, en cada región existía una ciudad o cabeza de región que coordinaba la planificación con su capital Viñaque. Todas las ciudades que eran cabezas de región, como Piquillacta, Huilcahuaín, Marcahuamachuco, Huiracochapampa, ya, siempre estaban en contacto con Viñaque a través de tres elementos. Todas las ciudades cabezas de región se comunicaban con la capital Viñaque a través de tres mecanismos. Primero, los caminos, ¿no? El famoso Capañán, que viene a ser algo muy parecido a los famosos caminos del Inca. La red de caminos construidos por los Huari para comunicar las ciudades, el Capañán. El segundo elemento ya vendría a ser los quipus, que vendría a ser un sistema de contabilidad a través del uso de cuerdas de colores y nudos. Muy bien, y el tercer elemento, el determinante, fueron los chasquis, que eran mensajeros que obviamente tenían contacto y comunicaban a todas las ciudades. Las ciudades no solamente se comunicaban a través de los caminos, Capañán, sino también a través de los chasquis. Y esas comunicaciones se llevaban a través de cuerdas de colores con nudos, que eran los quipus, ¿no? Recuerden que el Capañán, los chasquis y los quipus son originarios de la cultura Huari, que luego van a ser asimilados por la cultura inca. Tenemos justamente acá una imagen del emperador Huari, ¿no? Representado, es una animación, ¿no? De tal vez cómo se veía el emperador Huari en aquel momento. Ahora, hay que recordar algo importante, que el principal sustento de la cultura Huari fue el ejército, un ejército poderoso y estable.
A través de este ejército se diseñó una estructura política de expansión imperial. A través de la fuerza de este ejército, que era ordenado, pudo conquistar muchos territorios, y cuando conquistaba un territorio construyó una ciudad. Esa ciudad era una cabeza de región, y esa ciudad estaba muy bien ordenada, tenía calles, plazas, no, mercados, edificios públicos, era una ciudad ordenada. Es decir, ellos en la construcción de una ciudad aplicaron lo que se llama la planificación urbana, muy importante, que venía desde los Nazca. O sea, los Wari tomaron eso de los Nazca. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la economía Wari. Recordemos que la economía Wari se caracteriza principalmente por ser agrícola. Una sociedad netamente agrícola. Desarrollaron las tecnologías de extracción de agua del subsuelo de los Nazca, también el uso de canales, y también desarrollaron los famosos andenes, ¿no? Recuerda que los andenes vienen inclusive desde Chavín, pero ellos también lo desarrollaron mucho más. Ahora, como actividad complementaria en las partes altas, de las zonas altas, las regiones más altas de la Puna, chicos, los Wari desarrollaron la ganadería de auquenios, de la cual aprovechaban la lana, la carne. Muy bien. Ahora, los Wari también fueron muy buenos comerciantes. Ellos practicaron el comercio interregional, es decir, comercio entre las cabezas de región. Se hacían ferias. Las famosas ferias o mercados eran llamados catus. Estos catus, ferias o mercados, servían para intercambiar los productos a través del sistema del trueque. Como lo podemos ver acá en la parte inferior, ¿no? A los hombres comerciando a través de producto por producto. Eso es el trueque. Intercambio comercial de producto por producto. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los, digamos, de aquello que difundieron los Wari. Los Wari primero difundieron el control vertical de los pisos ecológicos. Esto lo aprendieron de los Tiahuanaco. Recuerden que los Tiahuanaco vivían en la meseta del Collao y por ser una zona alta y muy fría, no tenían productos que sí había en otras regiones. Por eso ellos, digamos los Tiahuanaco, conquistaron otros territorios, no con el fin de someterlos militarmente, sino de aprovechar los productos que no tenían. Bueno, esto fue copiado por los Wari, pero ellos sí lo hicieron con un fin colonizador, con el fin de someter a la población y que pague impuestos. Este control vertical de los pisos ecológicos los desarrollaron los Wari. Ellos lo desarrollaron, pero lo aprendieron de los Tiahuanaco. También desarrollaron los andenes en las faldas de los cerros. También desarrollaron y también difundieron el idioma quechua, ¿no? En toda la región, en todo el imperio. Ahora, para poder someter a la población, construyeron ciudades cabezas de región, es decir, ciudades que estén ordenadas, ¿no? Con calles, plazas, edificios públicos. Eso se llama urbanismo y eso lo aprendieron de los Nazca. Y un elemento muy importante es que para dominar a la población se tenía la obligación no solamente de aprender el quechua a la población, sino también de rendir culto al dios de los báculos, que es el dios Huiracocha, o dios de la portada, o el dios Visco también. Ahorita vamos a ver por qué se llama dios Visco, ¿ya? Bueno. Ahora vamos a hablar de la arquitectura Wari. Recordemos que la arquitectura Wari se caracterizó por el empleo de dos materiales. En la parte de la sierra emplearon las piedras y en la parte de la costa emplearon la tierra, el adobe, para construir. Ahora, ellos construyeron ciudades muy ordenadas. Estas ciudades estuvieron bajo una planificación urbana, como lo vemos acá. Esta planificación urbana se caracterizó por la construcción de ciudades con orden, con calles, con plazas, edificios públicos y también los templos. La construcción de estas ciudades tenía un fin. El fin era el de colonizar el territorio. Ahí en esa ciudad, en los edificios públicos, estaba un sacerdote, un guerrero, un ejército que se encargaba de controlar y administrar todo el territorio que estaba alrededor. Tenemos imagen acá justamente de las ruinas de Piquillacta, que viene a ser un gran centro administrativo ubicado en el Cusco. Los grandes escalones, los muros y también las pirámides que se construyeron. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los principales centros arqueológicos. Primero, Wari o Viñaque, que viene a ser la capital, ubicada en la misma Ayacucho, cerca de la Pampa de la Quinoa. Un gran centro administrativo fue Piquillacta, ubicado en el Cusco, lo podemos ver ahí, ¿no? Otro centro administrativo fue Pachacamac, ubicado en Lima, principal centro administrativo de la costa. Otro fue Huiracochapampa, ubicado en Huamachuco, en La Libertad, en la Sierra de La Libertad. Cajamarquilla, también en Lima, donde se han encontrado restos arqueológicos. Huilcahuaín, en Ancash, ¿no? Chicos, esta construcción tiene influencia también, es una construcción recuay, pero digamos de mucha influencia Wari. Se le considera parte de las construcciones Wari. Conchopata en Ayacucho, Huarivilca en Huancayo, Junín, ¿no? Socos en Ica y Coscopa en Arequipa. Podemos ver en este pequeño mapa justamente la ubicación de los principales centros arqueológicos. Número 1, Ichabamba, ¿no? Que se encuentra en Cajamarca, ¿no? Número 2, Huiracochapampa, también está en Cajamarca, ¿no?
Número 3, Joncopampa, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Huaraz, en Ancash. Y así vamos teniendo los principales centros arqueológicos. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para luego hablar de la arquitectura, la cerámica, la textilería, ¿no? Y otros aportes culturales de la cultura wari. Muy bien, chicos, hacemos una pausa.